Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto el podernos volver a reunir por este medio en esta noche, esperando que hayan tenido un día lleno de bendiciones y también esperando que esta noche sea una noche de bendición. Antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, que es conocer al Padre, la plenitud de la vida, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que tú nos das, Señor, de conocerte a través de tu palabra y de la revelación del Espíritu Santo, porque conocerte a ti, Señor, es la vida eterna, la plenitud de la vida, Padre. Señor, gracias porque nos das ese privilegio y también nos das tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, alumbrando nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo abriendo nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en cada uno de ellos y produzca fruto y fruto abundante para gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos en esta hora pidiéndote que tu Espíritu Santo que permanece con nosotros, por la unción que de tu Espíritu Santo que está sobre nosotros, sea roto todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo como Padre, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y desde ya, Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que vaya a ser hecho esta noche en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y gracias porque sabemos que tú vas a sembrar la palabra precisa, Señor, que necesitamos en este tiempo, en este momento, Señor, para la transformación de nuestras vidas y para continuar con el proceso de perfeccionamiento que tu Espíritu Santo inició en nosotros y que lo concluirá hasta el día de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga, bienvenidos a esta transmisión, muchísimas gracias por conectarse con nosotros en esta hora y vamos a entrar de lleno al tema que vamos a compartir el día de hoy, que es conocer al Padre, la plenitud de la vida. En Juan capítulo 17, la palabra de Dios nos dice algo muy importante. Dice la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Notemos que está hablando Jesús. Jesús dice: esta es la vida eterna, y la vida eterna es la plenitud de la vida, de la vida, de cualquier tipo de vida. La vida eterna es la plenitud de vida. Y entonces la palabra de Dios, Jesús mismo nos está diciendo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Pero una cosa que es importante que entendamos es que no es lo mismo ser salvo que conocer al Padre. Y esto lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 19, dice la palabra: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Vamos a analizar este pasaje un poquito más despacio. Ahorita lo acabamos de leer, pero ahora lo vamos a analizar despacio. Dice la palabra, notemos que comienza diciendo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. Eso significa que eran salvos, porque tenían fe en el Señor Jesús, y además ya había una manifestación de transformación de nueva naturaleza en ellos, en cuanto que ellos ya estaban amando a su prójimo. Y Pablo continúa: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Quiere decir que aunque eran salvos, todavía no tenían la sabiduría ni la revelación del Padre, porque dice que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, una cosa es ser salvo y otra cosa es conocer al Padre. Y lo que Pablo está orando por los efesios es que ellos reciban ese espíritu de sabiduría y de revelación, para que es el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo los guiara a conocer al Padre. Y miremos por qué es importante conocer al Padre. Y lo dice, continúa diciendo este pasaje de Efesios 1:15 al 19. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 1. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, la revelación y la sabiduría en el conocimiento del Padre nos va a llevar a tres cosas: a conocer la esperanza a la cual Él nos ha llamado. ¿Y cuál es esa esperanza que tenemos en Él? Es la vida eterna. Y el conocimiento del Padre nos va a llevar a tener la plena certeza y la seguridad del conocimiento del Padre. Recordemos que la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16 dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por lo tanto, el primer resultado es que vamos a tener el conocimiento y la plena certeza de la vida eterna, de esa esperanza a la cual Él nos ha llamado, que es la vida eterna plena en Él. La segunda cosa que nos va a proveer el conocimiento del Padre es que vamos a conocer sus riquezas para con nosotros, es decir, la plenitud de sus bendiciones con nosotros en este tiempo y en la eternidad. Y parte de sus bendiciones, déjeme decirle algo, que las bendiciones del Señor no solo son sus promesas, las bendiciones del Señor también implican sus caminos, sus mandamientos, sus principios, sus leyes, porque todo eso es lo que nos marca los límites para mantenernos en el camino de las bendiciones de Dios, del cumplimiento de sus promesas, de disfrutar las promesas del Señor para cada uno de nosotros, las bendiciones del Señor para cada uno de nosotros. Cuando verdaderamente entendemos al Padre, la perspectiva que nosotros tenemos acerca de sus bendiciones cambia totalmente, se amplía. Ya no solo se trata de sus promesas, ya no solo se trata de lo material, sino se trata también de esa paz, ese gozo, esa alegría, esa paciencia y benignidad, esa fidelidad y todas las cosas que componen el fruto del Espíritu y que son derivadas del fruto del Espíritu. Aparte de ello, también comprendemos y entendemos las bendiciones de sus mandamientos. Y finalmente, la tercera cosa que nos va a proveer el conocimiento de Dios, es el conocimiento del Padre, es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Y esa plenitud de su poder implica la plenitud del Espíritu Santo, su obra sanadora, transformadora, liberadora, restauradora, santificadora, en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a tener una dimensión muchísimo más amplia de la obra del Espíritu Santo a favor de cada uno de nosotros. Es decir, nos va a ampliar
El conocimiento del Padre nos va a ampliar la perspectiva de lo que es la vida cristiana, va a enriquecer nuestra perspectiva de la vida cristiana, pero no solo va a enriquecer nuestra perspectiva, va a enriquecer nuestra vivencia de la vida cristiana. Por eso el conocimiento del Padre es el camino a la vida plena. Recordemos lo que Jesús nos dice en su palabra, en Juan capítulo 14, versículo 6, dice que la salvación nos enseña que la salvación no solo es el perdón de pecados y la vida eterna, sino que la salvación también implica que el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Él. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida que nos lleva al Padre. El punto de llegada en la vida del creyente no es solamente la salvación, no es solamente Cristo, sino es encontrarnos con Cristo en la salvación para caminar con Cristo hacia el conocimiento del Padre, que es el conocimiento de la vida plena, es la vida plena que cada uno de nosotros va a vivir o debería vivir, porque es la vida que Cristo pagó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, pero es una vida que debemos caminar acompañados de Cristo en el camino hacia el Padre. Mateo capítulo 11, versículo 27, también nos enseña que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que en la comunión con Cristo, en el acompañamiento con Cristo, en ese camino, en esa verdad y en esa vida, vamos a ver la revelación del Padre, vamos a recibir la revelación del Padre y con ello la revelación de la eternidad a la que vamos encaminados. Además de ello, ¿cuál es la herencia que tenemos con todos los santos aquí en la tierra y en la eternidad? Y además, ¿cuál es la supereminente grandeza del poder que opera en nosotros para sanarnos, liberarnos, restaurarnos, transformarnos, santificarnos, bendecirnos, levantarnos, asegurarnos, protegernos, ayudarnos, defendernos, etcétera, etcétera, etcétera? Pero eso implica la necesidad de caminar con Cristo. Y recuérdese algo que hemos estado insistiendo mucho: Cristo y la palabra de Dios son exactamente lo mismo. Cristo es el Verbo encarnado, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, explica Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, porque él recibe esa impresionante e importante revelación de que Jesús es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Jesús. Por lo tanto, estar en Jesús es estar en la palabra. Caminar con Jesús es caminar con la palabra. La verdad es la palabra, el camino es la palabra y la vida es la palabra, porque Jesús es la vida. Pero necesitamos amar, anhelar, desear la palabra. Y ese es uno de los puntos que el cristiano en este tiempo, o los que nos decimos cristianos en este tiempo, hemos descuidado significativamente: la lectura, el estudio, la meditación y el entendimiento y la aplicación de la palabra de Dios. Hoy solo nos ponemos las etiquetas de que somos creyentes, pero no llevamos una vida realmente como de creyentes. ¿Por qué? Porque estamos descuidando dos cosas que son fundamentales para la vida del creyente. Uno es caminar de la mano de la palabra, conocerla, entenderla, meditarla, guardarla, atesorarla en el corazón y ponerla por obra. Y segundo, caminar en la guianza del Espíritu Santo, en la comunión permanente con el Espíritu Santo, y ninguna de las dos cosas hemos aprendido y practicamos suficientemente. El Espíritu Santo es un gran desconocido para muchos de los creyentes, porque solo se refieren a Él para milagros y para unción, para predicar, y la función del Espíritu Santo va muchísimo más allá de ello. Pero para conocer cuáles son las funciones del Espíritu Santo necesitamos dos cosas en la vida de nosotros. ¿Cuál es la operación porque dice la palabra
que conoceremos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Hasta que no vamos a la palabra y a la comunión con el Espíritu Santo, no vamos entendiendo esa magnitud del poder que opera en nosotros, no solo para hacer milagros, no solo para dones, no solo para ministerio, no solo para servicio, sino para nuestra vida diaria. Y el Espíritu Santo nos conduce junto con la palabra al conocimiento de Él, y juntos nos conducen al conocimiento de la plenitud del Padre. Entonces necesitamos, mis amados, la necesidad del día de hoy, del creyente, es verdaderamente meternos en la palabra de Dios y en la comunión del Espíritu Santo. Es lo que nos enseña la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 10, para aguantar el día malo, para mantenernos firmes en el día malo. La palabra de Dios dice que nos fortalezcamos en el Señor, en su palabra y en el poder de su fuerza, en su Espíritu Santo, para poder aguantar el día malo, para soportar los dardos de fuego del maligno. Y mire cuánta gente que antes de todo este día malo que nos está viniendo encima, cuánta gente iba a las iglesias y cuánta gente se quedó en las iglesias después de eso. Quiere decir que no estaban fortalecidos en el poder del Señor, ni fortalecidos en el Señor, se debilitaron, se enfriaron ante las circunstancias, ante el día malo, y flaquearon en su fe, y a saber dónde andan ahora. Y eso debemos evitar que nos pase a cada uno de nosotros. Y debemos orar y clamar que el Señor abra los ojos del entendimiento de todas estas personas que se desconectaron del Señor, para que regresen, pero para que regresen con una actitud total y completamente diferente, la actitud de buscar intencionalmente no solo la lectura, sino la lectura, el entendimiento, la meditación, el atesoramiento y el guardar la palabra para ponerla por obra, y que además atesoremos ese regalo maravilloso de la gracia de Dios que tenemos, que es el Espíritu Santo, que lo valoremos, lo atesoremos y principalmente que caminemos con Él, porque para eso nos fue dado el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, pero nuestro ayudador para todas las cosas, no solo para la oración, es el ayudador para todo. Pero necesitamos caminar de la mano con Él. Si no amamos la palabra, si no amamos la comunión con el Espíritu Santo, puede ser que solo seamos salvos, pero no vamos a tener plenitud de vida. Y no vamos a tener plenitud de eternidad. Vamos a tener eternidad, pero no plenitud de eternidad. Si es que verdaderamente somos salvos. Porque esa es la gran preocupación que tenemos. Y es que si las personas no permanecieron firmes en el Señor por esta crisis, ¿será que verdaderamente eran salvos? Pero bueno, ese será tema de otro día. Hoy estamos estudiando que conocer al Padre es la plenitud de la vida cristiana. Vamos ahora a Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 19, que nos va a complementar lo que estudiamos en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19. Dice la palabra en Efesios 3, 14 al 19. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Lo que nos está diciendo en resumen en este pasaje es que para vivir en la plenitud de Dios necesito conocer cada vez más la plenitud de su amor y la plenitud de su amor como Padre para con nosotros, sus hijos. Analicemos este pasaje como lo hicimos con Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 19. Comienza diciendo este pasaje: por esta causa doblo mis rodillas al Padre. Ojo, no está diciendo a Dios, está diciendo al Padre. ¿Por qué razón? Porque todo lo que va a pedir a continuación en su oración Pablo por los Efesios es parte de la relación Padre-Hijo, no de la relación Dios creyente. Es parte de la relación Padre-Hijo, por eso está orando al Padre, porque es parte de la relación de padre a hijo. Luego dice la palabra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y esto es equivalente a la supereminente grandeza de su poder, de la que habla en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19, que es el resultado del conocimiento del Padre. Y aquí nos lo está reafirmando, que les dé ese conocimiento de esa supereminente grandeza de su poder. Luego dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y esto es, para que habite el Espíritu Santo, es el que va a sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones para que la palabra de Cristo, o la palabra de Dios, que es Cristo, more en abundancia en cada uno de nosotros, entendiéndola, pensándola, atesorándola y poniendo por obra. Recordemos que Cristo es la palabra encarnada, manifestada, puesta en acción. Luego dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Dos cosas aquí. El amor de Cristo es el mismo amor del Padre, porque Cristo y el Padre son uno, con diferentes funciones, diferentes personas, pero uno, iguales. Por lo tanto, el amor del Padre es el mismo amor de Cristo. Número uno. Número dos, nos está diciendo también que el amor de Dios tiene 4 dimensiones: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Por lo tanto, nosotros solo tenemos una mente que puede pensar en 3 dimensiones: alto, ancho y largo, pero no profundidad. Sin embargo, el amor de Dios también tiene una profundidad. Es decir, Dios nos ama con un amor que está en una dimensión totalmente diferente a la dimensión en la cual nosotros vivimos. Recordemos lo que dice Isaías 55:8. Sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Entonces, ¿por qué lo está diciendo acá? Para que nosotros entendamos que no es solo conocerlo en la cabeza, sino que necesitamos la revelación del Espíritu Santo y de la palabra en nuestros corazones para poder entender cada día más de ese amor del Padre, de ese amor de Dios para con cada uno de nosotros, sus hijos. No es un conocimiento mental, es un conocimiento revelado, pero ese conocimiento revelado solo viene de la intimidad con la palabra, que es Cristo, y de la intimidad con el Espíritu Santo, que nos revela el corazón del Padre. Ese conocimiento tiene que ser revelado, y es lo que nos enseña Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 27, cuando dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y el Hijo quién es? Si el Hijo es la palabra, es aquel a quien la palabra se lo quiera revelar. ¿Y cómo va y cómo es esa revelación a través de la palabra? Pues conociendo la palabra. Cuando conocemos la palabra y conocemos al Espíritu Santo y caminamos de la mano con ellos, vamos a recibir la revelación del amor del Padre, y vamos a recibir mucha revelación no solo del amor del Padre, sino de todas las cosas que giran alrededor de ese amor del Padre.
pero hay que caminar en la comunión del Espíritu Santo y en la comunión con la palabra de Dios. No es una varita mágica, no es algo que pasa así de romplón, no, y sin que nosotros hagamos nada. Y la palabra de Dios dice, recordemos lo que dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Notemos en este pasaje dos cosas. Clama a mí. ¿Y qué es clamar? Es ir delante del Señor verdaderamente con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón necesitado, con un corazón dependiente de Él, con un corazón anhelante de Él. Y dice que nos revelará cosas ocultas que no conocemos. Esos son sus secretos, esos son sus revelaciones, esos son sus misterios. Esas son los tesoros que Él tiene guardados para nosotros, pero que solo los va a mostrar a aquel que ande en intimidad con Él. Porque uno no muestra sus secretos a todo el mundo, porque si no ya no son secretos. Uno no muestra sus misterios a todo el mundo, porque si no ya no son misterios. Uno se los muestra a aquellos con los cuales anda en intimidad. Entonces es importante la intimidad con la palabra y con el Espíritu Santo. Después de ser salvos, el siguiente paso o la siguiente tarea, digamos, en nuestra vida como creyentes, o el siguiente enfoque de nuestra vida como creyentes, es a caminar cada día más en una mayor comunión con la palabra y en una mayor comunión con el Espíritu. Y eso no es para nada pesado, no es para nada aburrido, no es para nada tedioso, porque en la medida en la que vamos nosotros caminando en esa intimidad, vamos a comenzar a recibir esas perlas, esas revelaciones del amor del Padre para cada uno de nosotros, que van a ministrar el punto exacto de nuestra necesidad espiritual y de nuestra necesidad emocional y aún de nuestras necesidades físicas. Pero necesitamos caminar en la comunión del Padre. No solo se trata, ya soy salvo, ya tengo la etiqueta y ahora que Dios haga todo lo demás para conmigo. No, la palabra de Dios, el mismo Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y recordemos lo que dice también Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 12, el reino de los cielos, solo los esforzados, los valientes lo arrebatan. Para vivir en el reino y para vivir en la plenitud del reino, necesitamos ser esforzados. Se lo dice también Dios a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Le dice, esfuérzate y sé valiente para leer esta palabra, para entenderla y para que la pongas por obra, a fin de que todo lo que hagas te vaya bien. Yo no sé de dónde sacamos la idea de que el hecho de ser salvos implica que ya Dios tiene que hacer todo por nosotros sin que nosotros hagamos nada. No es así, mis hermanos, no funciona así. Y esa es la diferencia entre un verdadero salvo, un verdadero creyente y uno que no lo es. El esfuerzo, el ser esforzados y valientes. Cada uno en la dimensión de su esfuerzo, de su valentía, pero cada uno avanzando paso a paso, en el conocer cada día más de la palabra y cada día más de el Espíritu Santo. Yo conozco gente que tiene 20, 25 años de conocer, supuestamente ser salvos y de asistir a la iglesia, y todavía no pueden, después de 25 años, no pueden encontrar una cita en sus Biblias. Y es porque nunca se han familiarizado con sus Biblias, porque no la leen, porque no la buscan, ni siquiera ahora que es tan fácil localizarla en el celular, la pueden localizar rápido, porque no saben ni siquiera el orden de los libros, o si es... Una vez una persona de estas me preguntó, y yo estaba hablando de algún libro, y me preguntó, hermano, ¿y ese libro es del Nuevo Testamento o del Antiguo? Entonces, recordemos lo que dice la palabra. En Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y Jesús también lo dice. Ustedes erran porque ignoran las Escrituras.
Y ese errar es privarnos de la vida abundante, de la vida plena, de la vida victoriosa, de la vida en bendición que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Por eso necesitamos, insisto, necesitamos esforzarnos en la comunión con el Espíritu Santo y en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento, el entendimiento, el atesoramiento y la aplicación de la palabra de Dios, porque estamos en medio de un día malo. Y en un día malo que yo no le veo que vaya a finalizar pronto. Para serle total y honestamente y honesto, yo no creo, no veo un panorama que me permita decir que vienen días mejores. Yo veo un panorama en el que cada día nos estamos acercando más y más al tiempo de la tribulación, al tiempo de los juicios de Dios, de la ira de Dios, y en la medida que nos vamos acercando a ese tiempo, los tiempos se van a ir poniendo muy difíciles hasta que sea el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, nosotros necesitamos fortalecernos en el poder de su fuerza y fortalecernos en el Señor, en la palabra y en el Espíritu Santo para mantenernos firmes en medio del día malo y mantenernos firmes en esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Sigamos. Y finalmente en ese pasaje de Efesios 3, 14, 19 nos reafirma lo que hemos estado compartiendo en esta noche. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, no vamos a ser llenos de la plenitud de Dios hasta que no conozcamos más acerca del amor del Padre y no solo lo conozcamos, sino que lo experimentemos, lo vivamos, que verdaderamente vivamos como hijos de Él. Porque una cosa es decir que soy hijo y otra cosa es vivir como hijo. Una cosa es decir que Él es mi Padre y otra cosa es vivirlo como que si Él fuera mi Padre. Y de eso se trata esta revelación de la paternidad de Dios en nuestros corazones, del ser Padre de Dios en nuestros corazones. Miremos finalmente, todavía nos quedan un par de versículos o de escrituras que quisiera que viéramos, pero vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 27, dice la palabra. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Notemos tres cosas en este pasaje. Lo primero que está diciendo es que estas cosas no se las reveló a los sabios ni a los entendidos. Eso significa que no se conocen por la mente racional, sino se conocen por revelación. Lo segundo que nos enseña este pasaje es que para recibir la revelación tenemos que ser como niños. ¿Y qué significa ser como niños? Significa no ser arrogante, no ser soberbio, no ser orgulloso, no creer que puedo solo, entender que no lo sé todo, entender que necesito conocer de la palabra de Dios y que necesito conocer al Espíritu Santo, y principalmente que tener un corazón dependiente y sin dudas acerca de Dios. Recordemos lo que dice la palabra en Santiago, que no seamos como de doble ánimo, porque el que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no recibirá cosa alguna del Señor. Y como nos lo pone nuestra hermana Yanet, realmente necesitamos ser humildes, porque humilde es lo contrario del soberbio. ¿Y qué dice la palabra respecto a esto? En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice que Dios resiste a los soberbios, pero da más gracia a los humildes. Llevándolo a esto de la revelación, Dios no le da revelación al orgulloso, pero sí le da más revelación al humilde. Y el humilde es el que tiene un corazón como el de niño. El niño no es arrogante, no es orgulloso, es dependiente, es inocente, es crédulo en cuanto a las cosas de Dios. No duda.
Eso es parte de ese corazón que Dios quiere formar en nosotros y Dios nos quiere, miren, si alguien está interesado en revelarse a cada uno de nosotros, es el Padre. Él lo voy a poner en un lenguaje figurado, no me lo tome tan en serio, pero literalmente, si pudiéramos decir algo al respecto, literalmente el Padre se está muriendo de las ganas de que usted y yo recibamos esa revelación de su paternidad. Pero Él no va a hacerlo en contra de su palabra. Y Él ha dicho que nos lo va a revelar por la intimidad que tengamos con Cristo, que es el camino, la verdad y la vida que nos lleva a Él, y por la comunión con el Espíritu Santo. Y si caminamos en eso, Él lo va a hacer, si Él es el más interesado en que usted y yo vivamos como sus hijos. Porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros y quiere que vivamos la vida más plena posible aquí en la tierra y en la eternidad. Él lo anhela, es su deseo. No es por Él, no le hacemos un favor a Él. Y nos hacemos un favor a nosotros mismos. Muchas personas creen que servir a Dios, que buscar su palabra, que tener comunión y orar con el Espíritu Santo es un favor que le hacemos a Dios. Para nada, es un favor que nos estamos haciendo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios, oremos o no oremos, sigue siendo Dios. O leamos o no leamos la Biblia, sigue siendo Dios. Sirvamos o no sirvamos, sigue siendo Dios y sigue haciendo su obra. Él no nos necesita a nosotros lo necesitamos a Él. Pero vivamos entonces como lo que realmente somos, necesitados de Dios, no arrogantes esperando que Dios lo haga todo y como que nosotros tenemos o Dios tiene la obligación de hacer las cosas. No es así, mis hermanos. Nosotros somos los necesitados de Dios, nosotros somos los que necesitamos buscarlo, como el niño busca a su padre y a su madre cuando tiene cualquier necesidad, cuando tiene cualquier duda, cuando tiene cualquier situación o problema que le está afectando, es el niño el que busca. Nosotros tenemos que tener esa actitud de humildad, ¿no? Que ahora hay mucha arrogancia dentro del cuerpo de Cristo. Es que yo soy el Hijo de Dios y como soy Hijo de Dios, soy Hijo del Rey. Y como soy Hijo del Rey, soy príncipe y tengo que vivir como príncipe. Esa es arrogancia. Y algunas otras cosas más que hacemos fuera de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no nos instruye, pero que constituyen una arrogancia. Por eso estamos como estamos, diría un anuncio, porque no estamos siguiendo la palabra de Dios como debemos seguirla. Y yo se lo confieso y se lo he dicho muchas veces, yo ya pasé por ahí. No toda mi vida como cristiano ha sido lo que soy hoy, no. Pasé por muchas cosas, pasé por esas situaciones de arrogancia, por esas situaciones de enseñanzas equivocadas, por no buscar la palabra de Dios como debía, por no buscar la comunión con el Espíritu Santo como debía. Y mi vida cristiana no fue satisfactoria en todo ese tiempo, hasta que por la misericordia y la gracia de Dios entendí todo esto, que la vida realmente para mí ha sido plena a partir de ese momento. Y es por ello que comparto, insisto con usted en este tema, porque el Padre quiere lo mismo para usted, porque Él no hace acepción de personas, pero necesitamos hacer lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que Jesús es la palabra de Dios, por lo tanto es la palabra de Dios el camino, la verdad y la vida para llevarnos al Padre. Por lo tanto tenemos que ir a la palabra para caminarla, para vivirla, para ponerla por obra, y también la comunión con el Espíritu Santo. Sigamos. En 1 Corintios 2:9, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 16, dice la palabra. Y notemos lo que dice la palabra, porque esto es hermoso. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vayamos ahora a desmenuzar un poquito el pasaje. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero no, cuando habla aquí de los que le aman, no habla de una cuestión sentimental o emocional. Nos recuerda lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15. Los que me aman guardan mis mandamientos, y para guardar los mandamientos tengo que conocerlos, y los mandamientos están en la palabra. Por lo tanto, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que buscan la palabra. Para los que buscan ardientemente la palabra. Recordemos que el salmista decía, como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. De eso se trata, de tener hambre y sed de la palabra de Dios. Lo siguiente que dice es, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que son reveladas, no racionalizadas. Y además implica la intimidad con el Espíritu, porque es el Espíritu, es a través del Espíritu que Dios nos la revela. La palabra y el Espíritu, y a través de ello nos la revela el Padre. Dice en lo siguiente que nos dice es que el Espíritu Santo nos ha sido dado para que sepamos por revelación lo que Dios nos ha concedido, incluida la relación padre-hijo que desea desarrollar en nosotros, porque nos va a enseñar el corazón del Padre. ¿Y a quién se le enseña el corazón? A los hijos. Él nos quiere mostrar su corazón. La mayor parte de la gente no conoce el corazón del Padre. Conocen sus manos y lo ven como un Santa Claus. O conocen algo de sus leyes y lo ven como un legalista. Pero el Padre ni es Santa Claus, ni es un viejito con un gran ojo y un garrote en la mano para darnos cada vez que nos equivocamos. Es un Padre que nos ama, un Padre que anhela lo mejor para cada uno de sus hijos, un Padre que nos demostró todo su amor en la cruz del Calvario, entregando lo mejor que Él tenía, que era la vida de su Hijo amado, su único Hijo. Y Él lo entregó por amor a usted y a mí. Ese es un punto de partida para poder comenzar a entender el amor del Padre para usted y para mí. Pero el amor del Padre va mucho más allá. El amor del Padre no es solo un acto. El amor del Padre son todos los actos que Dios hace para cada uno de nosotros en nuestra vida todo el tiempo. Sanidad, liberación, restauración, provisión, seguridad, protección, consuelo, consejo, gozo, paz, amor, benignidad, etc. Todo eso son manifestaciones del amor del Padre para con cada uno de nosotros, que no las valoramos normalmente, que no las entendemos, porque no buscamos, no escudriñamos el corazón de Dios. Mire, cuando no buscamos el corazón del Padre, estamos perdiendo mucho más de lo que nos imaginamos. Yo puedo tener las manos
de Dios, que son sus bendiciones. Pero si tengo el corazón del Padre, no solo tengo sus manos, lo tengo a Él. Y Él es mucho mejor que cualquiera de sus bendiciones. Él es algo hermoso, algo maravilloso, algo incomparable. Que sus bendiciones son apenas un poquito de lo maravilloso que Él es. Y cuando no le buscamos, a pesar de que Él nos ha dado los regalos, Él no solo nos dio, mire mi amado hermano, hermana, Él no solo nos dio la bendición de la salvación y de la vida eterna, es que Él nos dio muchos regalos, nos dio su palabra, nos dio su Espíritu Santo, nos dio sus bendiciones, nos dio sus principios, sus mandamientos, para que vivamos en la plenitud de la vida de Él. Pero hay que ir y traerlos, hay que ir y buscarlos. Dice la palabra, pide y recibe, busca y hallarás, toca y se te abrirá. Cuando tenemos el corazón del Padre, cuando conocemos al corazón del Padre, lo tenemos a Él completo. Y tenerlo a Él es muchísimo mejor que tener sus bendiciones. Aunque sus bendiciones son una parte pequeña de Él, pero es mucho mejor tenerlo a Él. Este conocimiento no es racional, no puede ser mental, esto tiene que ser revelado, y es en la comunión con el Espíritu Santo que nos es revelado. Por ello necesitamos ejercitarnos en la comunión con la palabra y en la comunión con el Espíritu Santo, porque es a través de ellos que viene la revelación. Y mire esto, no hacerlo es un gran desperdicio. ¿Por qué? Porque ya fuimos equipados para hacerlo. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. O sea, el Señor ya nos equipó. No solo nos dio el regalo de la palabra, no solo nos dio el regalo de la comunión con el Espíritu Santo, nos dio la mente de Él para que podamos entender y comprender todo lo que nos dice la palabra de Dios y todo lo que nos hable la comunión con el Espíritu Santo. Estamos preparados, equipados, listos para ello. Solo tenemos que hacer uso de la mente de Cristo. Y ahí es donde a veces nos hace falta algo, porque usamos nuestra mente carnal, pero no usamos nuestra mente espiritual, no usamos la mente de Cristo. Y si usáramos la mente de Cristo, tendríamos un anhelo, una sed de la palabra y de la comunión con el Espíritu Santo. No podríamos pasar sin la palabra y no podríamos pasar sin la comunión con el Espíritu Santo si de veras echáramos mano de la mente de Cristo, que ya tenemos en nosotros. Me temo que en algunos podría aplicarse algo que una vez el profesor Girafales le dijo a sus alumnos en aquella serie del Chavo del Ocho. Les estaba dando clases y ninguno le atinaba lo que estaba respondiendo, y entonces lo que les dice el profesor Girafales, un poco grosero, pero aplica, les dice, miren, no solo tengan la mente sobre sus hombros, úsenla. Algunos de ustedes nunca la han usado, les dice. Y me temo que puede ser que algunos creyentes o algunos que se dicen creyentes, no, algunos creyentes que tienen la mente de Cristo, no la han usado. Solo la tienen ahí inoperante, y al tenerla inoperante se están perdiendo de la plenitud de Dios. Muy bien, después vamos a concluir entonces con el tema. Solo déjeme sacar algunas conclusiones de lo que hemos platicado el día de hoy, y después vamos a orar para despedir la transmisión y bendecirlo. Y algunas de las conclusiones que podemos sacar de todo esto es que después de la salvación, del perdón de pecados y de la vida eterna,
La revelación más maravillosa que nosotros podemos recibir de parte de Dios es la del amor del Padre, la del amor paternal del Padre. Cuando tenemos esa revelación, entonces verdaderamente nos vamos a acercar a vivir bajo el abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Vamos a experimentar dimensiones que ni nos imaginábamos del amor del Padre para con nosotros. Y eso nos va a llevar a crecer en una vida de santificación, en una vida de obediencia y por tanto a una morada más cercana con el Señor en la eternidad. ¿Por qué razón? Porque vamos a experimentar dimensiones del amor de Dios que no habíamos experimentado antes. Y la palabra de Dios dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Vamos a experimentar esas dimensiones de misericordia de Dios que no habíamos conocido antes. Y eso nos va a llevar a amar más al Señor. Y amar más al Señor es obedecerle. Y obedecerle es santificarnos. Y sin santidad nadie verá al Señor. Así que ese es otro beneficio adicional. Y además de ello vamos a experimentar una plenitud de vida en todas las dimensiones de espíritu, alma y cuerpo que no habíamos experimentado nunca antes. Mi anhelo, mi deseo, mi petición, si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, es que por favor comience a buscar a través de la oración y de la palabra de Dios una mayor intimidad y una mayor comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ellos están esperando, ellos están anhelando eso de parte de nosotros. Y si ya lo hace, hagámoslo más intensamente, porque ellos están esperando que esa comunión sea permanente, que esa comunión sea constante. Recordemos que la palabra de Dios dice que oremos sin cesar. Y orar es tener comunión con Dios, y orar es tener comunión con su palabra y tener comunión con su Espíritu Santo. Así que, mis amados, anhelo, el deseo de mi corazón es que esta palabra nos mueva, nos motive, nos inste a buscar cada día más de Dios, más del Padre. Y le voy a adelantar algo. Hay 3 niveles del amor de Dios por los que nosotros necesitaríamos transitar. 1 es el amor de Dios que viene con la salvación. Pero 2 es el amor del Padre. Y 3, el amor del amado. El amor del novio a la novia. Son 3 dimensiones del amor del Señor que necesitamos transitar. Y todos hemos conocido el amor de Dios. Pero necesitamos avanzar al amor del Padre para llegar al amor del amado. Al amor de aquel que nos ama con todo. Y que anhela que usted y yo lo amemos con todo. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si así fue, compártala con sus contactos en las redes sociales. Y espero que nos podamos juntar nuevamente el próximo viernes a las 8 de la noche para una transmisión más. Y vamos a seguir escudriñando acerca del amor del Padre. Muy bien, vamos a orar entonces. Amante Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Papito, por ese amor que tú tienes para con cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque siempre hay algo más que podemos descubrir de tu amor. Porque tu amor, Señor, no solo tiene anchura, altura, longitud y profundidad, sino que tu amor, Señor, es infinito y es eterno, Padre. Gracias, Señor, porque tú quieres revelarnos cada día más de ese amor hermoso, maravilloso que tienes para cada uno de nosotros como nuestro Padre. Y también, Señor, como el amado. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que a cada uno de nosotros nos des hambre y sed de ti. Que esta palabra, Señor, quede sellada en nuestros corazones como con fuego y sea un motivador, Señor, para que podamos cada día buscarte más y más, Señor, y conocer cada día más de ese amor, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros y que tú anhelas revelárnoslo cada día más, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, que tu mano poderosa esté sobre ellos y sus familias.
familia, sanando, restaurando, liberando, protegiendo, guardando, fortaleciendo, supliendo cada necesidad, Señor. Y Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, también te pido que tú bendigas su sueño, bendigas la obra de sus manos, Señor, y que cada día, Padre, nos afirmemos más en ti y vivamos vidas, Señor, victoriosas en ti en medio del día malo que nos está tocando. Padre, también te damos gracias porque sabemos que pronto, Señor, será tu venida por tu iglesia, Padre. La anhelamos, Señor, la anhelamos, Padre. Gracias, Señor, por esa esperanza que tú nos has dado, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús.